Un saludo con todos, para toda la comunidad amante de la medicina, doctores, doctoras, alumnos de medicina y aspirantes a alumnos de medicina. El día de hoy vamos a estar hablando sobre dos temas importantes que serían el descenso testicular y las capas testiculares. Bueno, esto es evaluado en la parte de reproductor masculino, incluso en la parte de embriología. Acá nosotros vamos a iniciar primero con el descenso testicular. Hablando de descenso testicular, nosotros entendemos que inicialmente el testículo, mira lo que tenemos acá, el testículo estaba ubicado en la pared abdominal posterior, en la pared dorsal. Lo que estamos viendo es una vista lateral, o sea, estamos viendo el lado varón, acá estaría el glúteo, acá está el pene, vemos el pene y vemos el prepucio acá que envuelve al pene y acá estarían los testículos que están envueltos por el escroto, ¿no? Y vamos a ver las capas testiculares. Obviamente las capas no son así de grandes, esto es con el objetivo didáctico de entender mejor el tema. Pero vas a entender, mira, vamos a tratar de entender esto. Iniciamos entendiendo que el testículo está ubicado en la pared abdominal dorsal, o sea, posterior. En esa situación está ubicada el testículo, está ubicado. Acá nosotros vamos a recordar por embriología, recuerda que el testículo deriva de la cresta gonadal. Punto importante, el testículo deriva de la cresta gonadal. Vamos a anotar eso. Profesor, a ver, acá nosotros tenemos inicialmente la cresta gonadal y a partir de la cresta gonadal, que es una estructura indiferenciada, se va a formar el testículo. Ojo, si somos varones, se forma el testículo. Y si somos, o bueno, si eres mujer, se forma el ovario. Listo. Maestro, entonces, recuerda que el testículo se va a formar por la expresión de un gen, es la expresión de un gen, es el gen SRY, que lo encontramos en el cromosoma Y del varón, y en la mujer, cromosomas XX, no hay cromosoma Y, entonces no hay desarrollo testicular. Muy bien, entonces, esta cresta gonadal, que ya en ese entonces ya sería diferenciado en testículo, lo encontramos inicialmente en la pared abdominal posterior. Vamos a notarlo. Inicialmente vamos a encontrarlo, a ver, inicialmente, inicialmente, inicialmente nosotros encontramos al testículo en la pared dorsal posterior, en la pared abdominal dorsal. Muy bien, ese es el primer dato importante que debemos de conocer. Inicialmente encontramos el testículo en la pared eh, abdominal dorsal. Listo. Y es de acá donde nosotros vamos a ver que el testículo migra hacia el escroto. Vamos a ver una migración hacia el escroto. A ver, profe. Entonces, inicialmente en la pared abdominal dorsal y termina, la posición natural termina y finalmente están ubicados en el escroto. Finalmente, en el escroto. En la bolsa escrotal. En el escroto. ¿Listo, profe? Ahora, para que el testículo descienda, hay un factor importante que es el factor hormonal, la testosterona. ¿Quién estimula el descenso testicular? La testosterona. Punto número uno, vamos a ver acá. Factores que influencian el descenso testicular, profe. A ver, profesor. Factores que estimulan el descenso testicular. Factores, factores que estimulan, factores estimulantes del descenso testicular. Dentro de los factores estimulantes, nosotros encontramos acá algo muy importante que sería la testosterona. El factor endocrino, la testosterona, recuerda por favor que la testosterona se forma a partir de la semana 8. Semana 8, formación de testosterona. Entonces, maestro, acá encontramos en la semana 8, la formación ya de testosterona. Un factor importante sería la testosterona, profe, claro, porque la testosterona, ahí está, mira la testosterona, testosterona.
hay unas células importantes que forman la testosterona, serían las células de Leydig. Otro factor importante es el gubernáculo. Profe, ¿qué es el gubernáculo? Es un bracito de tejido embrionario, tejido conjuntivo especializado que va a agarrar literalmente al testículo y lo empieza a jalar, por así decirlo. Ojo, no es un músculo, yo pensaba que era un músculo, no es un músculo, es tejido conjuntivo que agarra el testículo y lo empieza a descender. Primero crece y luego se va cortando y va jalando el testículo. Entonces, profe, otro factor importante sería el gubernáculo. Profe, ¿dónde está el gubernáculo del dibujito? Acá. ¿Ves esta cosa acá? Esto acá representa el gubernáculo. El gubernáculo. Listo, profe. Entonces, otro factor importante sería el gubernáculo. Ahora, ojito que el gubernáculo es importante, pero es una acción mecánica, mientras que la testosterona es un estímulo hormonal, el gubernáculo es un estímulo mecánico. Otro estímulo sería la presión abdominal, la presión intraabdominal, la presión intraabdominal, presión intraabdominal. Ahora, importantísimo, ¿en qué semana inicia el descenso testicular? Nosotros vemos que el descenso testicular inicia en la semana 8, a la par de la formación de la testosterona. Y va a descender el testículo hasta el inicio del canal inguinal. Profe, ¿qué es el canal inguinal? Vamos a dibujarlo por acá, mira. Profe, ¿qué es el canal inguinal? El canal inguinal es un conducto, como te lo está diciendo el mismo nombre, un conducto que está formado de tal forma, mira. Ahí está. Es un conducto por el que tiene que atravesar el testículo. Listo, profe. Eso va a ser el conducto inguinal o canal inguinal. A ver. Y usted me habló de dos fases, claro. La primera fase, vamos a anotar acá, primera fase es cuando el testículo, acá nosotros ya tenemos el testículo, ojito, acá tenemos el testículo. Ojo que el testículo tiene que descender a través del canal inguinal. La primera etapa es cuando el testículo va desde la pared dorsal del abdomen y llega a la primera parte del canal inguinal. Esta primera parte, ojo que esto acá representa el canal inguinal, eso es el conducto inguinal. Acá tenemos al conducto inguinal. Inicia el conducto inguinal con un anillo que está dentro, anillo profundo, y termina con un anillo superficial. Entonces, profe, acá encontramos al anillo profundo, y también encontramos al segundo anillo, que sería el anillo superficial. Superficial. Listo. Tiene que atravesar ese canal inguinal, que inicia en el anillo profundo y termina en el anillo superficial. La primera etapa del descenso testicular es cuando llega hasta el anillo profundo. Luego, cuando atraviesa el anillo profundo y atraviesa todo el conducto inguinal y llega hasta el testículo, eso ya sería la segunda etapa. Date cuenta, primera etapa transabdominal, la etapa en la que sale del abdomen y empieza a descender hasta llegar al inicio del canal inguinal o conducto inguinal. Primera etapa, transabdominal. Luego viene la segunda etapa, la etapa en la que el testículo ya está en el anillo profundo, atraviesa el conducto inguinal y llega hacia el escroto, la etapa inguino-escrotal. Listo, profe. Entonces, el descenso testicular tiene las dos etapas. Anotamos acá. Primera etapa del descenso testicular. Por acá lo tienes. Primera etapa. A ver, profe. A ver, vamos a colocar acá etapas del descenso testicular. No sé si se ve, ojalá que se esté viendo. Etapas. No sé si el muñeco, si la maqueta está interrumpiendo la imagen. A ver, profe. Entonces, en las etapas nosotros vamos a mover igual acá. Vamos a mover acá a nuestro estimado o estimada, creo, hoy es mujer. Ahí está.
Ahí tenemos las etapas. Vamos a ver, profe, entonces las etapas del descenso testicular. Cuando estamos hablando de etapas de descenso testicular, inicia la primera etapa que sería la etapa transabdominal. Inició, primera etapa, etapa transabdominal. La etapa transabdominal. Transabdominal. En la etapa transabdominal, primero, lo que más me interesa, las semanas. ¿Cuándo se da la etapa transabdominal? Aproximadamente inicia en la semana 8 y termina en la semana 15. Inicio semana 8, fin semana 15. Entre la semana 8 a la semana 15, entre la semana 8 a la semana 15, vamos a ver que hay etapa transabdominal. Profe, o sea, ¿dónde inicia? En la pared dorsal del abdomen, abdominal dorsal, y termina en el inicio del conducto inguinal en el anillo profundo. A ver, maestro, inicia en la pared abdominal dorsal, en la pared abdominal dorsal, y termina en el anillo profundo del canal inguinal. Muy bien, anillo profundo. Segunda etapa, etapa inguinoescrotal. La segunda etapa sería la etapa inguinoescrotal. Acá tenemos la etapa inguinoescrotal. Cuando hablamos de la etapa inguinoescrotal, nosotros vemos que es la continuación de la etapa transabdominal. Inicia, ojo, no es una continuación tan directa porque no inicia en la semana 15, inicia en la semana 25 y termina en la semana 35. A ver, profe, ¿cuándo inicia? Inicia en la semana 25 y culmina en la semana 35. Profe, o sea que el testículo estuvo como 10 semanas en el anillo profundo, correcto. Luego, desde la semana 25, se retoma y desciende al escroto ya en la semana 35. Continuación, ¿dónde iniciaría entonces la etapa inguinoescrotal? En el anillo profundo. ¿Y dónde termina? Termina en el escroto, atravesando todo el conducto inguinal y pasando por el anillo superficial. Entonces, anotamos acá. Ay, profe. Inicia en el anillo profundo. Inicia en el anillo profundo, atraviesa todo el anillo profundo y luego vamos a ver que termina todo a nivel del escroto, en la bolsa escrotal. Correlación clínica. ¿Qué ocurre cuando no se da un correcto descenso testicular? Cuando no hay descenso testicular, ya estamos hablando de la criptorquidia. Acá tenemos la correlación clínica. Correlación clínica. ¿Listo? Acá encontramos a la criptorquidia. Por acá. Criptorquidia. Ahora, eso es lo importante de descenso testicular. Es lo importante que debemos de conocer. Entonces, un pequeño resumen rápido, al toque. Inicia en la pared abdominal dorsal, luego baja atravesando el canal inguinal y llega al escroto. Eso ahí es por dos factores importantes. El factor de la presión, la presión intraabdominal. Otro factor es la testosterona. Aparte de la testosterona, el factor mecánico importante sería el gubernáculo. Tiene que atravesar el conducto inguinal. El conducto inguinal inicia con el anillo profundo y termina con el anillo superficial. Primera etapa del descenso testicular, la etapa transabdominal, y la segunda etapa, la etapa inguinoescrotal. La primera etapa en la semana 8 a semana 15, segunda etapa entre la semana 25 a la semana 35 de gestación. Muy bien. Ahora,
Cuando nosotros estudiamos el descenso testicular, ya se vuelve más sencillo entender las capas testiculares. Ahora ya hay una lógica. A ver, primero vamos a entender que el testículo no solo es una estructura ovoide, porque muchas veces pensamos que el testículo solo es una bola. El testículo es un conjunto de capas que funciona de manera precisa y perfecta para la formación de testosterona hormonalmente, de andrógenos y también para la función de espermatozoides. Los espermatozoides se producen en los testículos, por eso son las gónadas masculinas. Entonces, el testículo inicialmente estaba en la parte posterior. Vamos a ver las capas testiculares. A ver, vamos a entenderlo. Los órganos abdominales están unidos a la pared abdominal por una capita de grasa. ¿Cómo se llama esa capita de grasa que une a los órganos? Se va a llamar el peritoneo. ¿Ves esta capa de color naranja? Esto ahí representa el peritoneo. Mira, lo anotamos. Esta cosa que está acá se va a llamar el peritoneo. El peritoneo. Ahora, el peritoneo es capita de grasa, ¿no? El testículo cuando baja, hay que entender, escúchame, cuando está bajando, baja con todo y peritoneo. Mira, esto de naranja representa el peritoneo. Ahora, ese peritoneo que baja va a tener nombre propio. Es un peritoneo que se separó, derivó del peritoneo, pero ya no está junto al peritoneo. Esta es la primera capa externa al testículo. Ahí encontramos la túnica vaginal. Ah, ya, profe. Profe, túnica vaginal no lo tienen las mujeres. Oye, estamos hablando de masculino. El varón tiene su túnica vaginal. Y la pared interna ya propia del testículo se llama túnica albuginea. A ver, vamos a anotar acá. La túnica interna, profe, ¿cómo se va a llamar la túnica interna? La túnica interna se va a llamar túnica albuginea. A ver, el propio testículo que cuenta con su túnica, la primera túnica que sería la túnica albuginea. Ah, ya, profe, la túnica albuginea. Ahora, del peritoneo, ¿quién derivó? La segunda túnica, que sería la túnica, ahí lo vamos a anotar, la túnica vaginal. Listo, maestro, acá tenemos la túnica vaginal. Esto es la representación de la túnica vaginal. Ahora, la túnica vaginal tiene algunos datos importantes. En primer lugar, ¿de dónde derivó? Pregunta examen universitario. ¿Qué tenemos ahí? ¿De dónde deriva la túnica vaginal? No solo universitario, incluso en algunas universidades de ingreso a universidades nacionales se consideró esa pregunta. ¿De dónde deriva la túnica vaginal? Deriva del peritoneo. Anotamos acá. ¿De dónde deriva? Deriva del peritoneo. Primer punto importante que tengo que saber de la túnica vaginal, deriva del peritoneo. Es la grasita del abdomen. Túnica vaginal deriva del peritoneo. Deriva del peritoneo. Ya está, man. Deriva del peritoneo. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. El peritoneo, bueno, esta túnica vaginal ahora, tiene dos hojas, una hoja interna y una hoja externa. La hoja interna se va a llamar hoja visceral y la externa hoja parietal. Entonces, profe, acá nosotros, date cuenta, hoja visceral, hoja parietal. La túnica vaginal cuenta con dos hojas, la hoja visceral y la hoja parietal. Anotamos por acá entonces. Túnica vaginal cuenta con su hoja parietal y con su hoja visceral. Es peritoneo. El peritoneo se caracteriza por ser seroso. Es seroso. Entonces la túnica vaginal es serosa. Y entre las hojas parietal y visceral hay líquido seroso. Líquido seroso que evita o que le da amortiguación al testículo. ¿Qué hay entonces entre las hojas? Líquido seroso. Mire el líquido seroso. Entonces, pregunta de examen. Otra pregunta de examen importante. ¿Quién es la túnica serosa? La vaginal. Es una túnica serosa. Deriva del peritoneo y aparte es serosa. Es serosa. Profe, ¿y quién es fibrosa? La interna, la túnica albuginea. La túnica albuginea es fibrosa. Date cuenta, la túnica albuginea es fibrosa. Fibrosa albuginea, serosa vaginal. Ya vamos con las primeras dos túnicas. Ahora vamos a ver otra capa del testículo. Para entender esto, recordemos los músculos abdominales. Conceptos importantes.
El músculo abdominal externo se va a llamar oblicuo, el oblicuo externo. Bajo el oblicuo externo encontramos al oblicuo interno y bajo el oblicuo interno encontramos al músculo transverso. Tengo un gato que está haciendo bulla. A ver, músculo oblicuo externo, oblicuo interno y bajo el oblicuo interno está el músculo transverso. Mira acá de rojo, ahí están los músculos. Señalemos los nombres entonces. A ver, ¿qué tenemos acá? El músculo externo se va a llamar oblicuo externo. Acá encontramos al músculo oblicuo externo. Estamos hablando de músculos abdominales. Músculo oblicuo externo. Listo, maestro. Oblicuo externo. Mira esto. Acá encontramos al músculo oblicuo interno, oblicuo externo, oblicuo interno. Y bajo el oblicuo interno te mencioné, acá encontramos al otro músculo que sería el músculo transverso. Acá está el músculo transverso del abdomen. Músculo transverso. Ahora, son músculos, están rodeados por fascias. Acá la fascia que me interesa es la fascia del transverso, porque esa es la fascia que está relacionada con el testículo. Ahorita te digo cuál es la relación. Vamos a ver. Bajo, o bueno, sobre el músculo transverso encontramos a la fascia. Eso sería la fascia del músculo transverso. ¿Qué es esto, maestro? Es la fascia del músculo transverso. Fascia del músculo transverso. Listo, profe. Ahora, ¿qué relación tiene esto? ¿Qué relación tiene esto con el tema? Déjame bajar un poquito el título. Estamos viendo capas del testículo. Capas del testículo. Profe. Cuando estamos hablando de estas capas, ya vimos la túnica interna albuginia. Sobre la albuginia está la vaginal. Y ahora mira cómo sobre la vaginal encontramos una capa que deriva de la fascia del músculo transverso. Esa fascia se va a llamar fascia espermática interna. Profe, entonces, ¿de dónde deriva la fascia espermática interna? Del músculo, o bueno, de la fascia del músculo transverso. Ojo, estoy hablando de fascia, no te estoy hablando del músculo transverso. El músculo transverso no me origina nada, pero su fascia, la fascia del transverso, sí me origina, la fascia espermática interna. Fascia espermática interna. Listo, profe. La fascia espermática interna. Ahora, anotamos, ¿de dónde deriva la fascia espermática interna? Mira el dibujo, mira el gráfico, está derivando a partir de la fascia del músculo transverso del abdomen. Anotamos ese dato. ¿De dónde deriva? Deriva de la fascia del transverso. Desde la fascia del transverso, del músculo transverso. Listo, profe. Fascia espermática interna. Luego de la fascia espermática interna, ¿quién encontramos? Mira, ya es un músculo. ¿Qué músculo sería ese? Es un músculo que está derivando del músculo oblicuo interno. El músculo oblicuo interno me origina el músculo cremaster. Músculo importante del testículo, es el más conocido, el músculo cremaster. Siempre lo vas a escuchar. Músculo cremaster. Ahí está. Anotamos músculo cremaster. Función del músculo cremaster. La característica del testículo, mira, la característica del testículo es que el testículo necesita estar a temperaturas más bajas que la temperatura corporal. La temperatura corporal no es la idónea para que esté albergando los testículos. Entonces, los testículos tienen que estar colgando, descendiendo. Por eso están más abajo de la cavidad abdominal, a diferencia de los ovarios, ¿no? Los ovarios sí están ubicados dentro, en la parte corpórea, pero externo, los testículos están externos. Ahora, ¿qué pasa cuando hace mucho frío? Tenemos que calentarlos. Entonces, ¿cómo lo calentamos? A través del músculo cremaster se contrae, que deriva del oblicuo interno, la contracción del músculo cremaster eleva el testículo, lo acerca a nuestra zona abdominal, a nuestro cuerpo y lo calienta, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay contracción del músculo cremaster? Cuando hay
frío. Entonces anotamos ahí. El músculo cremaster deriva del oblicuo interno y su función es elevar los testículos. Anotamos. Deriva del oblicuo interno. Del oblicuo interno. Deriva del oblicuo interno. Listo, profe. El músculo cremaster deriva del oblicuo interno. ¿Ya está? Ahora, se contrae cuando hay frío, función termorreguladora. Luego vemos acá la siguiente capa. Mira, la siguiente capa es una fascia del músculo cremaster. O sea, la fascia del cremaster también se origina del músculo oblicuo interno. Fascia cremastérica. Profe, ¿qué tenemos acá? La fascia cremastérica. Bacán, listo. Fascia cremastérica. Encontramos a la fascia cremastérica. La fascia cremastérica también deriva del músculo oblicuo interno. De igual forma. Ahora, externo a la fascia cremastérica, mira otra fascia, la fascia espermática externa. ¿De dónde deriva la fascia espermática externa? Deriva del músculo oblicuo externo. El músculo oblicuo externo me da origen a la fascia espermática externa. Ahí está, mira cómo acá nosotros tenemos la fascia espermática externa. Anotamos, la fascia espermática externa, mira el gráfico, deriva del músculo oblicuo externo. Deriva del músculo oblicuo externo. Listo, profe. Entonces, hasta ahí todo bien. Profe, esto sí lo sabemos. Yo sé que tú lo sabes. ¿Cómo se llama la piel del testículo? La piel se va a llamar escroto. Ahora, el escroto ya es más conocido, ¿no? Claro. ¿El escroto qué importancia tiene o qué relación tiene con todo este tema? El escroto es importante, mira, vamos a anotar acá, la piel del escroto. Acá está la piel del escroto. La piel del escroto es importante, pues es piel. Como es piel, tiene tejido subcutáneo. Ahora, el tejido subcutáneo de la piel del escroto me va a formar un nuevo músculo. Ese músculo se va a llamar músculo de Dartos. Profe, ¿qué está hablando? O sea que el músculo de Dartos se origina a partir de la piel, claro, específicamente de las capas subcutáneas, de la piel del escroto. Entonces, la piel del escroto, la capa subcutánea me origina el músculo de Dartos. Acá está el músculo de Dartos. El músculo de Dartos también está relacionado con la termorregulación del testículo. Claro, mira acá que tenemos al músculo de Dartos. Al músculo Dartos. Ahora, este músculo Dartos es importantísimo. ¿Por qué? Porque se encarga ¿de qué se va a encargar? De arrugar al testículo. No, perdón, no arruga el testículo, arruga la piel del escroto. Claro, es por eso que cuando nosotros vemos un testículo tiene esa textura, ¿no? Esa textura característica arrugada. ¿Quién le brinda? El músculo Dartos. El músculo Dartos deriva del tejido subcutáneo de la piel del escroto. Anotamos eso. Dartos deriva de la capa subcutánea de la capa subcutánea del escroto. Listo, profe. Ahora, tanto la piel del escroto como el músculo Dartos me forman al escroto propiamente dicho. Me forman al escroto propiamente dicho. Hacemos un repasito rápido. Fijas, profe, fijas. Músculos, capas del testículo. Capas del testículo. Estamos hablando del testículo. Ya vimos cómo el testículo desciende a través del conducto inguinal que se originó. El testículo vino inicialmente de la cresta gonadal. La cresta gonadal se diferenció en testículo debido al cromosoma Y que contiene el gen SRY, el gen del desarrollo testicular.
vamos a ver que este testículo está en la pared abdominal dorsal, en la pared posterior, desciende a través del conducto inguinal por acción de la testosterona, por acción del gubernáculo y por la presión intraabdominal. El descenso es por dos etapas: etapa transabdominal y la etapa inguino-escrotal. La etapa transabdominal inicia en la semana 8, estimulada por la testosterona, y llega hasta la semana 15. Al inicio del conducto inguinal, el anillo profundo. La siguiente etapa, la etapa inguino-escrotal, inicia en la semana 25 y termina en la semana 35. Una vez que descendió, vamos a ver que se formaron las capas testiculares. Capas testiculares, tenemos dos túnicas: una túnica interna, túnica albuginea, es una capa fibrosa. Luego vemos la túnica vaginal, que derivó del peritoneo. El peritoneo es la grasita que está uniendo a los órganos abdominales con la pared abdominal. Deriva del peritoneo, es serosa, tiene sus dos hojas, parietal y visceral, parietal externa, visceral e interna, y entre las hojas encontramos un líquido seroso que va a lubricar, va a proteger al testículo. Luego vemos la fascia espermática interna. ¿De dónde deriva? Deriva de la fascia del músculo transverso. No deriva del músculo transverso, deriva de su fascia. Importante eso, el músculo transverso no origina, sino la fascia del transverso que me origina a la fascia espermática interna. Luego vemos el músculo cremaster, importantísimo, deriva del músculo oblicuo interno. El oblicuo interno me origina tanto al cremaster como a su fascia, la fascia cremastérica. Función del cremaster: elevar, contraerse. Cuando se contraen, elevan el testículo cuando hace frío. Muy bien. Recuerda que el testículo necesita estar a temperaturas más bajas que las del cuerpo, entonces por eso están colgando, ¿no? Por así decirlo. Literalmente, ¿no? Entonces luego viene la fascia espermática externa. ¿De dónde deriva? Del oblicuo externo. Y al final encontramos ya el escroto, la piel del escroto, que su tejido subcutáneo me origina al músculo dartos, que se va a encargar de arrugar y darle esa textura al testículo. Vamos a anotar esos últimos dos datos acá. ¿Cuál es la función del músculo cremaster? Eleva testículos. Eleva los testículos en el frío. Los testículos. ¿Y cuál es la función del músculo dartos? Arruga el escroto. Arruga la piel. Arruga la piel. Listo, entonces eso fue todo el tema. Espero que les sirva. Me despido, soy José Beltrán. Esto es para todo, como les mencioné en un inicio, para todos los alumnos de medicina, para todos los aspirantes a hacerlo y, por qué no, a todos los doctores de Perú o de cualquier parte del mundo que estén viendo este video. Un saludo y nos estamos viendo en el próximo video.